Jesús, habiendo oído esto, se retiró de ahí en una barca a un lugar solitario. La gente, al saberlo, fue a pie de diversas ciudades en su busca. Al desembarcar Jesús vio mucha gente, sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo: este lugar es desierto y la hora es ya pasada. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida. Jesús les dijo: no necesitan irse. Dadles vosotros de comer. No tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Dícenle ellos: traédmelos acá. Y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 peces, mirando al cielo, los bendijo y partió los panes. Se los dio a los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron. Y los discípulos recogieron 12 canastos llenos de trozos de pan que habían sobrado. Los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es verdaderamente rico y muy profundo. Vamos a irlo viendo por partes. La primera parte es el tono de tristeza que seguramente el Señor tenía. Le van a avisar que degollaron, que decapitaron a su primo el Bautista. Por eso el Señor sube a la barca y se dirige a un lugar apartado y solitario. Quiere estar con sus discípulos en oración, quiere pensar, asimilar humanamente esto que está sucediendo con el primo, como aquel que es fiel a Dios recibe ese trato, la muerte decapitada. Y en medio de ese dolor, en medio de esa pérdida humana, resulta que cuando desembarca supuestamente al lugar de descanso, se encuentra a la gente desamparada, en un lugar despoblado que lo estaba esperando. Y se compadeció de ella. Pudo más en ese momento el amor a la gente que su amor propio, inclusive que su propio dolor. Se olvidó de su dolor, se olvidó de su propia pérdida para servir a sus hermanos. Y eso nos va dando también luces. ¿Cuántas veces nosotros, cuando tenemos alguna tristeza, cuando tenemos alguna preocupación, pensamos que se nos acaba el mundo? Queremos dedicarnos a nosotros, nos encerramos en nuestro cuarto, en un lugar donde nadie nos moleste, porque estamos sufriendo. Y eso cierra nuestro corazón a los hijos de Dios. Él se compadeció y curó a los enfermos. Pero no solamente los cura, sino que también les habla, les enseña. Ya a la tarde los discípulos se le acercan a decirle: mira, el lugar es despoblado, manda a la gente a comer, ya que se vaya. Y el Señor les dice algo que todavía hasta nosotros nos deja perplejos. No hace falta que se vayan, denles ustedes de comer. Esa propuesta es una propuesta fuerte, es una provocación a los que somos de fe pequeña. Denles ustedes de comer.
La respuesta inmediata, lógica, racional de los discípulos, es decir, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Había una multitud enorme ahí, 5,000 hombres nada más mujeres y niños. Inmediatamente los discípulos se quieren como lavar las manos. Tan solo tenemos 5 panes y 2 pescados, o sea, lo que habíamos traído para comer nosotros. ¿Qué vamos a hacer con eso? Pero el Señor nos pide la confianza de entregarle de regreso aquello que Él mismo ha puesto en nuestras manos. Y se lo da. Y lo que hace Él, como intercesor delante de Dios por nosotros, es mirar al cielo, bendecir al Padre y multiplicar los panes. ¿Qué podemos sacar nosotros de enseñanza? Hay algunos que dicen que el milagro fue que entre todos comenzaron a sacar los guardaditos y ahí salió la comida para todos. Eso realmente es de meditar tanto el Evangelio como el poder de Dios. Yo sinceramente creo que Dios tenía y sigue teniendo fuerza y tendrá eternamente para multiplicar los panes. Pero no solamente los panes, sino aún nuestras limitaciones, aún nuestras pobrezas, cuando se las entregamos a Dios. Y cuando se las entregamos a Dios para entregárselas, para que Él las reparta entre los hermanos, entonces realmente dejamos de ser tan limitados. Realmente dejamos de dar lo que es nuestro para dar aquello que hemos recibido de Dios. Es muy interesante el intercambio que se da. Tráiganme los 5 panes y los 2 pescados. Se los devuelven al Señor. Aquí están, Señor. Y luego de Él vuelven a recibir una cantidad mucho mayor, pero no para ellos mismos, sino para repartir. Somos capaces de deshacernos de aquellas bendiciones que nos ha dado Dios, para que esas bendiciones se multipliquen grandemente en favor de nuestros hermanos. O el egoísmo, la avaricia, nos lleva a aferrarnos de aquello que nos han dado y a evitar que el milagro de la multiplicación suceda. ¿Crees tú sinceramente que ese milagro de la multiplicación sucedió un par de veces y ya no vuelve a suceder? Te sorprendería saber cuántas veces en el mundo sigue sucediendo, ha sucedido y sigue sucediendo y seguirá sucediendo. En cada lugar en donde haya un corazón lleno de fe, que abra sus manos para regresarle al Señor las bendiciones que dio y repartir a manos llenas las bendiciones de Dios en medio de sus hermanos. Hermanos, hoy estamos llamados a con humildad pedirle al Señor: Señor, abre mis manos, ayúdame a compartir algo de lo mucho que tú me has dado, de tantas bendiciones que recibo de ti. Y déjame ayudarte para que también, como a tu ayudante, puedas ser testigo de cómo sacias el hambre espiritual y material de todos mis hermanos en el mundo. Dios les bendiga, hermanos.